Paz a vosotros, mis amados hermanos, les saluda Edwin Balseca de Ecuador. En esta mañana me corresponde el tema Navidad, fiesta pagana. Mis amados hermanos, el afán de nosotros poder compartir estos temas en estas fechas no es el incomodar a nadie, sino simplemente discernir lo que la palabra del Señor nos dice dentro de su contexto bíblico, ya que es muy lamentable ver cómo el pueblo perece por la falta de conocimiento, por la falta de discernimiento y entendimiento en las Sagradas Escrituras. La palabra del Señor nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. También es triste ver, mis hermanos, ver en estas fechas cómo el pueblo cristiano o las iglesias cristianas también han adoptado y se mantienen aún todavía en el viejo costumbrismo. Y muchas de estas iglesias adornan por dentro en sus altares, aún colocando árboles de Navidad, haciendo las representaciones por estas fechas del nacimiento de Jesús, con José, María, Jesús y los Reyes Magos, sin el conocimiento y entendimiento que deberían tener sus líderes, llegando incluso muchos de ellos a tener para el día 24 a alguien disfrazado de Papá Noel para que entregue caramelos a los niños que asisten a la congregación, mezclando lo mundano con lo santo y siendo iglesias cristianas. La palabra del Señor nos indica, mis hermanos, que nosotros debemos pedir sabiduría. En Santiago nos dice: y si alguien no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Y es lo que tratamos cada uno de nosotros de hacer en estos días: pedir la sabiduría del Señor, el entendimiento y el discernimiento, para que las cosas que hacemos sean conforme al propósito de Dios. Pero la pregunta es: ¿sabemos realmente cuándo nació nuestro Señor Jesucristo? ¿O celebramos las fiestas únicamente por hacerlo? ¿Son las costumbres de esta temporada de origen cristiano? ¿Son las Navidades el resultado entre la mezcla del paganismo y la cristiandad? Es lo que nosotros debemos preguntarnos, mis hermanos. ¿Hemos salido de aquellas viejas costumbres o seguimos sumidos en esas viejas costumbres? Con ritos, ceremonias elaboradas, adoraciones, transustanciaciones, que nada tiene que ver con la costumbre cristiana, sino más bien con costumbres y ritos paganos. La palabra Navidad se halla en la Biblia como nacimiento de la vida. Debemos de ver que el 25 de diciembre no es la fecha que corresponde al nacimiento de nuestro Señor. Y en Lucas 2, 8, 11 nos habla que los pastores se encontraban en medianoche mirando las estrellas y cuidando junto a sus ovejas su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó y les dijo que no teman, que el Mesías les había sido nacido en aquella noche. Debemos comprender dentro del contexto bíblico que en esas fechas los pastores en Palestina, en la temporada de invierno, no traen sus rebaños a la montaña. Los rebaños son guardados antes del 15 de octubre, porque termina la primavera y empieza un invierno crudo, en donde el clima llega a bajar hasta 3 grados centígrados. ¿Y alguien en su sano juicio podría soportar ese frío? Mis hermanos, yo creo que nadie. Y por ende, la visión o la versión de que los pastores se encontraban en esa noche no corresponde a un 24 o 25 de diciembre.
Pero para comprenderme un poco mejor, debemos ver que la primavera empieza cuando empieza la Pascua. Y esto nos habla en Juan 18:39. Mis amados hermanos, debemos comprender que la palabra del Señor es clara y a través del discernimiento y entendimiento podemos llegar a comprender que en esas fechas no nació nuestro Señor Jesucristo. Sobre este tema de su nacimiento ya fue dada una charla muy hermosa por nuestros hermanos Rafael González de México y nuestra hermana Liliana Martínez de Colombia. La verdadera Navidad no se celebra, mis hermanos, en esas fechas. Y nuestro Señor Jesucristo mismo instruyó a su pueblo para que nosotros no celebremos su nacimiento. Nos instruyó para que celebremos su muerte a través de la cena que el Señor ordenó se debe celebrar el 14 de Nisan, que corresponde entre el 14 del mes de marzo y el 14 del mes de abril, según el calendario hebreo. La Navidad pagana, mis hermanos, involucra esos 4 aspectos. El falso nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, famoso Santa Claus o Papá Noel, que muchos lo conocen, los Reyes Magos y el árbol de Navidad. Aspectos que fueron introducidos por la Iglesia Católica con el afán de mantener a todas las religiones unidas, a los celtas, a los druidas, a Roma, a Grecia, poniendo ídolos falsos que sí nacieron en estas fechas, como lo es Tamuz. Debemos explicar, el catolicismo se ha adueñado del saludo de Elizabeth, cuando lo hizo con su pariente María al decirle, bendita tú entre todas las mujeres. Lo que debemos aclarar es que toda persona que es obediente al Señor y son personas justas, son bienaventuradas. Y no se debe endiosar a María por el hecho de un saludo como el que hizo Elizabeth, ya que en las Escrituras encontramos diferentes relatos, como en Jueces 5:24, en donde se pronuncia, bendita sea entre las mujeres, Yael, mujer de Heber, Ceneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Como observamos, estos saludos eran costumbres entre las mujeres justas ante nuestro Señor Jehová. Y con respecto a la frase, bendito el fruto de tu vientre, obviamente al que se bendice en esa frase es a Jesús, ya que Él es el bendito por los siglos de los siglos. Y todo aquel que guarde sus mandamientos también alcanzará esa bienaventuranza. Mis amados hermanos, nosotros debemos comprender que tanto Elizabeth y María eran mujeres justas delante del Señor. Y las dos son bienaventuradas entre las mujeres, y los frutos de sus vientres, Juan el Bautista y Jesús, son benditos porque no practicaron pecado. Y todo aquel que obedece al Señor también es bienaventurado. Y todo lo que tiene es bendito. Pero lastimosamente el catolicismo tomó estos saludos judíos que se hacían con toda naturalidad, cuando se daban unas a otras mujeres, cuando saludaban, y lo ha tomado para aplicarlo únicamente a María, para endiosarla y para hacer repeticiones vanas en sus rezos. Mis amados hermanos, es interesante notar que María se queda 3 meses con Elizabeth,
hasta que nace Juan el Bautista. En Lucas 1:56, nos dice la palabra del Señor, y se quedó María con ella 3 meses. Después se volvió a casa. Si nosotros sacamos las cuentas a principios de mediados de diciembre o principios o mediados de enero, un mes, a principios de enero a febrero 2 meses, de febrero a marzo 3, esto significa que Juan el Bautista no nació posiblemente haciendo el cálculo a mediados y finales del mes de marzo, el primer mes del año del calendario hebreo, es decir, en el cual se celebra la fiesta del Peshach o la Cena del Señor. Por lo tanto, desde mediados de diciembre a mediados de marzo ya tenía 3 meses de embarazo. Ahora ya sabiendo que a mediados de marzo María tenía 3 meses de embarazo, si sacamos las cuentas, estas nos van a dar que nuestro Señor Jesucristo nace a mediados de octubre, mis hermanos. Claramente vemos que el séptimo mes del año calendario empieza entre septiembre y octubre. El Señor nace en la víspera de la fiesta del Sukkot. Y eso lo tenemos claro y lo hemos visto en Mateo 2:23, en Mateo 4:13. Hemos visto esto reforzando la palabra del Señor en Hebreos 10:5-10. Pero esta fiesta pagana sigue instaurada en nuestros corazones. Sigue instaurada en nuestra mente y aún seguimos haciendo las viejas costumbres del mundo, haciendo caso omiso a lo que el Señor nos dijo. Salid de las viejas costumbres. Salir de las falsas cosas. Mis amados hermanos, otro de los aspectos que la Iglesia Católica introdujo es la práctica del famoso Papá Noel. Por lo cual es necesario indagar un poco las escrituras, un poco la literatura y la historia. Hemos observado claramente que este personaje no tiene nada que ver con el nacimiento de nuestro Señor. En ninguna parte de la Biblia se menciona a Papá Noel. Mas la Iglesia Católica introduce a este personaje, a San Nicolás. En el catolicismo generalmente se conoce como San Nicolás a este personaje, que fue de Bari, un santo católico muy popular. Este fue el personaje que se ha convertido en nuestros días como Santa Claus. San Nicolás de Bari vivió en el siglo II al III después de Cristo. Según historiadores, este hombre perteneció a una familia muy rica, muy adinerada. Nació en Patara, en la región de Licia, actualmente dentro del territorio de Turquía. Y desde pequeño se destacó por un carácter piadoso, generoso y dadivoso con las personas. Y esto, que era su generosidad, la practicaba en todo el tiempo de su vida, no en una fecha específica. Todo el tiempo él recorría su pueblo, ayudando, apoyando a los necesitados, proveyendo para las necesidades de los necesitados. Cuando él fue ya mayor fue consagrado sacerdote y profesaba en un tiempo en un monasterio de Turquía. Más tarde fue nombrado obispo en Mira, Turquía. Este personaje, este ser, San Nicolás de Bari, jamás vistió de rojo. Sin embargo, la Iglesia Católica utiliza estos colores en alusión clara a los colores que utilizan los obispos. A pesar de ser turco en el año del 1087, fueron llevados sus restos a la región del pueblo de Bari en Italia. Y es en Italia donde es proclamado San Nicolás de Bari. Vive y muere en Turquía, en donde en 1087 en Italia es canonizado
y lo hacen santo. Desde el siglo VI se ha construido más de 2000 templos que están dedicados a él en todo el mundo. Es una idolatría total. Y a este personaje lo distorsionan y le dan el nombre de Santa Claus. Y empiezan a repartir caramelos, juguetes en la noche del 24 al 25 de diciembre. Cuando a la luz del entendimiento sabemos que quien nace un 24 de diciembre es el dios Tanús, un dios pagano. Podemos apreciar cómo la iglesia distorsiona las cosas con el fin de atraer el paganismo a la santidad. Y aún seguimos nosotros haciendo cosas que el Señor nos prohibió. Vemos que Santa Claus tiene su propio espíritu eterno o de Navidad. Y cuando la palabra del Señor nos dice que únicamente Jesús, el Mesías, tiene el espíritu eterno de Dios, el espíritu de Dios viviente. Creemos que Santa Claus lo sabe todo, porque a los niños se los enseña que Papá Noel o Santa Claus ya sabe lo que el niño quiere. Y la palabra del Señor nos dice que solamente Jehová es omnisapiente. Nos hablan de que Papá Noel tiene anotado en un libro todo lo que los niños se portan bien o se portan mal. Mas Jesús es el único que escribe nuestros nombres en el libro de la vida. A Santa Claus le han dado un pelo blanco como la nieve. Y la Biblia a nosotros nos dice, mis hermanos, en Apocalipsis, que tiene su pelo blanco como la nieve. A Santa Claus lo hacen viajar durante la noche. Y la Biblia nos dice, es el sol de justicia y la luz del día en la cual debemos andar. Santa Claus quiere darte todo lo que tu carne desea. Mas Jesús nos dice, yo te doy lo que tú necesitas. Como podemos ver, a nuestros niños aún se les sigue enseñando, aún en los hogares cristianos, algo que corresponde a festividades paganas. Cuando nosotros debemos enseñarles la verdad, para que ellos sean libres, para que ellos vivan bajo santidad. El otro punto, mis hermanos, es los famosos 3 reyes magos. ¿En qué parte de la Biblia nos indican que eran 3 reyes magos? ¿Dónde nos dice la Biblia que eran reyes? La Biblia dice que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿En qué parte está? En ninguna parte podemos encontrar, mis hermanos. Yo les invito a que ustedes por sus propios medios disciernan la palabra del Señor y lean el relato de Mateo 2, versículos del 1 al 12, en donde nos dice que Jesús nació en Belén, de Judea, en los días del rey Herodes. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Dónde está escrito la palabra rey? ¿Dónde dice que nos ha nacido un rey de los judíos? Porque si ustedes hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocado todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, le preguntó, ¿dónde había de nacer el Mesías? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así es escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judea? Porque a ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándoles a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore.
Ellos habiendo oído al rey se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y ofrecieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Este es el relato bíblico, mis hermanos. Según la tradición religiosa del catolicismo enseña que los tres reyes magos se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, pero la Biblia en ninguna parte lo enseña. El verso dice unos magos, pero ¿qué significa magos? En aquel tiempo la palabra magos significaba científicos, un científico oriental es lo que fueron, mis hermanos. Como podemos observar, la traducción para referirnos a los orientales que llegaron a Jerusalén para ver a Jesús es sabios en vez de magos, ya que estos sabios orientales eran una especie de astrónomos que miraban y examinaban las estrellas del cielo y nada tiene que ver con los astrólogos o los magos que hacen magia. Hay que hacer la diferencia entre un sabio astronómico y científico de Babilonia que llegaron a Jerusalén y un brujo astrólogo, ya que los astrólogos que se entregaban a la astrología y adivinación y a los signos zodiacales eran abominación para el Señor. Y así nos dice en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo del 1 al 6. Como vemos, mis hermanos, cómo se ha manipulado la palabra del Señor de tal forma que nos ha hecho confundir y nos ha hecho a nosotros vivir una vida de abominación delante del Señor. No eran magos o brujos, sino sabios que miraban las estrellas. Es obvio darse cuenta, mis hermanos, este evento fue muy duro para Judá y Jerusalén. Y obviamente lo que eran los rollos de la Torá y los escritos de los profetas fueron saqueados y llevados a Babilonia junto con el pueblo cautivo. Estos sabios de Oriente sabían las escrituras del profeta Miqueas, en el cual dice el lugar en el cual nacería el Mesías. Por eso se dirigieron a Jerusalén a buscarlo. Y como también eran astrónomos, vieron la estrella en su propia tierra de Oriente que marcaba la entrada de Jesús al mundo. Por eso fueron a Jerusalén a preguntar por el rey de los judíos para adorarle. Miqueas profetiza esto. En Miqueas 1:1 la palabra de Jehová dice que vino a Miqueas de Moresed en días de Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judea, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Y en el tiempo de esos reyes, obviamente, es antes de que Nabucodonosor llegara a Judá. Mis hermanos, como vemos, es otra falacia la famosa presencia de tres reyes magos. Y en la Biblia en ninguna parte nos menciona sus nombres, Melchor, Gaspar o Baltasar. Eso no es bíblico. La confusión que enseña el catolicismo de que llevaban oro, incienso y mirra, les hace llevar a poner a tres personajes nombres ficticios, con el fin de que el pueblo le adore también. En Génesis 37:25 dice, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Era una costumbre llevar siempre esto en señal de regalo por parte de los sabios. El otro aspecto, mis hermanos, que podemos comprender, que nos dice en Mateo 2:1-3, dice, cuando el Mesías nació en Belén de Judá, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Como vemos, no hay ningún nombre que nos manifieste los nombres de los reyes magos. Es la más pura idolatría que de manifiesto a través de la Iglesia Católica instaurado en nuestra mente y en nuestro corazón, y que aún muchos de nosotros seguimos compartiendo. El otro aspecto
que incluye esta Navidad pagana es el famoso árbol de Navidad, que empieza frondoso desde abajo y termina arriba angosto. El Señor fue muy claro con su pueblo Israel, que al momento de ir a conquistar la tierra de Canaán, que estaba ocupada por todas gentes, les había prometido darles, y les dijo que no aprendieran ni copiaran ese tipo de cosas de estas naciones. Pero estas recomendaciones no fueron escuchadas. Y en Deuteronomio de los capítulos, en el capítulo 18, de los versículos 19 al 14, del 9 al 14, nosotros vamos a poder discernir las enseñanzas que el Señor nos dijo con relación a la idolatría. En Deuteronomio 12, versículo 1 al 4, los decretos y estatutos del Señor que nos da es más claro. Y dice la palabra del Señor: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner en la tierra de Jehová, el Dios de tus padres, que te ha dado para que tomes posesión de ella. Todos los días que vosotros viviereis sobre esta tierra, destruiréis eternamente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso derribaréis sus altares, y quebrantaréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios. Y debajo de todo árbol frondoso derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas y sus imágenes. Es la orden del Señor. Debajo de todo árbol frondoso. Y sin embargo nosotros hoy en día plantamos un árbol frondoso y adornamos con un nacimiento de Jesús, con una falsa imagen de un niño, que es Tamuz, con una falsa imagen de Jesús, de José, María y los 3 Reyes Magos. Como vemos, mis hermanos, la palabra del Señor es clara. Nosotros aún, como iglesias cristianas, lastimosamente seguimos compartiendo festividades paganas. Al celebrar el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús, al celebrar colocando un árbol de Navidad en nuestra casa, al creer y seguir enseñando a nuestros niños que Papá Noel lo sabe todo, y al indicar que existen 3 Reyes Magos que vendrán trayendo el oro, incienso y mirra, llamados Melchor, Baltasar y Gaspar, a nuestro Señor. Mis amados hermanos, es tiempo que salgamos de la idolatría, es tiempo que dejemos de celebrar fiestas paganas y vivamos conforme al propósito del Señor. Si usted quiere regalar amor, paz, gozo, no espere esas fechas. Usted tiene 365 días al año para hacerlo. Cuando el Señor Jesucristo llegó a su corazón, cuando usted aceptó al Señor en su vida, ese momento nació en su vida nuestro Señor Jesucristo. Y puso el amor, la paz y el gozo que usted necesita como frutos de su espíritu. Su nombre fue escrito en el libro de la vida, en el libro del Cordero, que será abierto cuando llegue la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y Él abra los rollos en donde está escrito su nombre, que solamente nuestro Señor conoce, y usted responderá por ese nombre en el día de su llamamiento, mi hermano. Es tiempo de cortar de raíz todas esas costumbres paganas que el mundo, y en especial el costumbrismo de la Iglesia Católica, nos llevó a cada uno de nosotros a vivir engañados. Es necesario que usted pueda discernir e investigar bajo la palabra del Señor. Mis hermanos, el tiempo aquí es demasiado corto para poder profundizar este tipo de estudio, pero que sea el Señor en cada uno de ustedes dándoles entendimiento y discernimiento. Que sea el Señor el que abre sus mentes y sus corazones para la honra y gloria de Él. El afán no es confrontar, el afán es edificarnos. El afán es crecer en la palabra del Señor, sacando de nuestra mente y nuestros corazones aquellas cosas que no son gratas a nuestro Padre Celestial, aquellas cosas que nos hacen seguir sumidos todavía en el paganismo, en costumbres que no son propias de un verdadero pueblo cristiano.
El Señor nos dijo que debemos celebrar la Pascua cuando Él fue crucificado, cuando Él fue levantado, cuando Él venció en la cruz al pecado. En ninguna parte de la Biblia nos dice que nosotros debemos celebrar un nacimiento. En ninguna parte nos dice que nosotros debemos celebrar la venida de nuestro Señor. Lo que debemos celebrar es la victoria de Jesús en la cruz. La victoria de Jesús sobre nuestros pecados, sobre nuestra vida y cómo nosotros ahora somos libres en base a sus promesas. Yo les invito, mis amados hermanos, en esta mañana a que juntos podamos orar. Decirle, bendito Padre Celestial, te damos gracias esta mañana, porque tú pones el entender en nuestro corazón, porque tú estás abriendo cada día nuestra mente para honra y gloria tuya, Señor. Tu palabra es clara que nos dices, oh Señor, que nos limpiemos de la vieja levadura, para que seamos nueva masa, que seamos esa nueva Pascua en el Mesías, que fue sacrificada ya por nosotros, Señor. Padre, hoy nos ponemos delante de ti, para que seas tú abriendo nuestra mente y nuestro corazón, y pongas ese entendimiento que se necesita para comprender tus sagradas escrituras. Queremos dejar esa vieja idolatría que nos tiene sumidos en el pecado, Señor. Padre, te pido que seas tú con cada uno de mis hermanos, levantándolos en victoria, levantándolos, Señor, conforme a tu propósito y a tu voluntad. Que este día sea de bendición para cada uno de ellos, que seas tú manifestándose en sus corazones y que puedan salir de aquel viejo costumbrismo que aún significa vivir sumidos, Señor, a las costumbres del pasado, a las costumbres paganas, Señor. Gracias por tu amor, gracias por su misericordia, Señor. Te alabo y te bendigo en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.